a bordo de la nave exploradora Celestial Nomad, flotando en la vastedad del espacio exterior. Escribo estas palabras con una mezcla de asombro y temor. Mi nombre es Dra. Amelia Sinclair, astrobióloga y comandante de esta expedición científica que ha traspasado los límites conocidos de nuestro universo. Lo que hemos descubierto aquí, en las fronteras del espacio, desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad y nuestra existencia. Nuestra misión era explorar un fenómeno recientemente descubierto, un agujero negro que mostraba propiedades inusuales. Según nuestras mediciones, este agujero negro no solo deformaba el espacio-tiempo de manera esperada, sino que también emitía pulsos de energía que no se alineaban con ninguna teoría conocida. A medida que nos acercábamos, la nave comenzó a experimentar anomalías. Los instrumentos mostraban datos contradictorios, y nuestras percepciones de la realidad parecían distorsionarse. En un momento, mientras observaba el agujero negro a través del visor, vi algo que desafiaba la comprensión, una estructura inmensa y de arquitectura desconocida, flotando en la oscuridad, al borde del horizonte de sucesos. Intrigada y cautelosa, decidí investigar la estructura. Nos acercamos con la nave, asegurándonos de mantener una distancia segura del agujero negro. A medida que nos acercábamos, la estructura se reveló en toda su imponente y terrorífica magnitud. Era una ciudad, o algo similar, construida con una tecnología y un diseño que no eran de este mundo. Con la ciudad ante nosotros, suspendida en la oscuridad como un monumento a una civilización desconocida, sentí una mezcla de miedo y fascinación. La ciudad parecía abandonada. Sus torres y edificios retorcidos se extendían hacia el espacio como dedos de una mano muerta. Decidí liderar un equipo de exploración a la ciudad. Vestidos con trajes espaciales avanzados, nos adentramos en sus calles silenciosas. Cada paso que dábamos en aquellos pasillos desiertos resonaba en el vacío, y la sensación de estar siendo observados era abrumadora. La ciudad no solo era arquitectónicamente imposible, con estructuras que desafiaban las leyes de la física, sino que también estaba impregnada de símbolos y escrituras en un idioma desconocido. Estas escrituras emitían una luz tenue, como si estuvieran vivas y se retorcían ante nuestros ojos. Mientras explorábamos, comenzamos a experimentar fenómenos aún más extraños. El tiempo parecía fluir de manera irregular, y en ocasiones veíamos destellos de movimientos en las sombras, como si algo o alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. En una de las grandes plazas de la ciudad, encontramos una estructura que parecía ser un altar, con un artefacto en su centro, un cristal oscuro que absorbía la luz a su alrededor. Al acercarme al cristal, experimenté una serie de visiones intensas y desorientadoras. Vi estrellas formándose y muriendo, galaxias girando en el vacío, y entidades que existían en reinos más allá de nuestra comprensión. Estas visiones me dejaron aturdida, con una sensación de insignificancia frente a la inmensidad del cosmos. La experiencia con el cristal fue solo el comienzo. En los días siguientes, mientras continuábamos explorando la ciudad, más miembros de la tripulación reportaron encuentros similares. Algunos describieron sueños vívidos de otros mundos y tiempos, mientras que otros hablaban de escuchar susurros apenas audibles en las sombras de las estructuras alienígenas. Empezamos a comprender que esta ciudad era más que una mera construcción física, era un nodo de poder y conocimiento, un cruce de caminos para entidades y energías que trascendían nuestro entendimiento. Las leyes de la física y la realidad parecían doblarse y retorcerse en su presencia. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el observatorio de la nave, me sobrecogió una revelación. La ciudad estaba posicionada estratégicamente cerca del agujero negro por una razón. Servía como una especie de puerta, o portal, un acceso a otras dimensiones o realidades. La energía emitida por el agujero negro no era una anomalía, era una parte clave de este portal interdimensional. Con esta nueva comprensión, sabía que debíamos actuar con precaución. La ciudad no solo era una reliquia de una civilización avanzada, era una puerta que, si se abría incorrectamente, podría traer consecuencias desastrosas para nosotros y posiblemente para nuestro universo. Empecé a formular un plan para estudiar más a fondo el portal y las energías que lo rodeaban, asegurándome de no activar nada que pudiera ser peligroso. Con la ayuda de mi equipo, establecimos un laboratorio temporal en la ciudad, utilizando todo nuestro equipo y conocimiento para descifrar los misterios que encerraba. Nuestros estudios en la ciudad revelaron que la civilización que la construyó había alcanzado un nivel de comprensión del cosmos que iba mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar.
Ellos habían descubierto cómo manipular las estructuras fundamentales del espacio-tiempo y habían creado el portal como un medio para explorar, y quizás incluso colonizar, otras realidades. Mientras trabajábamos, comenzamos a descifrar parte de las escrituras y símbolos en las paredes de la ciudad. Eran registros de sus exploraciones y descubrimientos, historias de mundos extraños y maravillosos, pero también advertencias de los peligros que encontraron, de entidades poderosas y hostiles en los confines más oscuros del multiverso. Una de las inscripciones detallaba un ritual que, según interpretábamos, podía activar el portal. Sin embargo, había una sensación palpable de peligro en esas palabras, un eco de miedo y urgencia que nos hizo dudar. Temíamos que al activar el portal, pudiéramos desatar una fuerza que no podríamos controlar. Después de mucha deliberación, decidí que no podíamos correr el riesgo de activar el portal. En lugar de eso, nos enfocamos en recopilar tanta información como fuera posible para llevar de vuelta a la Tierra. Quizás, con un estudio más profundo y una mayor comprensión, podríamos encontrar una manera de usar el portal de manera segura en el futuro. Preparamos nuestra partida de la ciudad, llevando con nosotros los registros y muestras que habíamos recopilado. Mientras la nave se alejaba de la ciudad y del agujero negro, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y decepción. Habíamos tocado los bordes de secretos increíbles, pero aún estábamos lejos de comprenderlos completamente. El viaje de regreso a la Tierra estuvo marcado por la reflexión y el análisis. La tripulación y yo pasamos horas debatiendo sobre nuestras experiencias, tratando de comprender el significado de lo que habíamos visto y aprendido. La ciudad en el espacio, el portal, y las visiones provocadas por el cristal oscuro, todo parecía parte de un gran enigma que se extendía más allá de nuestro entendimiento actual del universo. Al llegar a la Tierra, presentamos nuestro informe a las autoridades espaciales y a la comunidad científica. Mientras algunos se mostraban escépticos, otros reconocieron la importancia de nuestros descubrimientos y la necesidad de continuar investigando. Se estableció un comité para estudiar los artefactos y los datos que habíamos traído, con la esperanza de desentrañar más secretos. Personalmente, me encontré dividida entre el deseo de regresar a esa ciudad en el espacio y la precaución de no precipitarnos hacia algo que no entendíamos completamente. Sabía que habíamos abierto una pequeña ventana a un vasto y desconocido cosmos, lleno de maravillas y horrores por igual. Decidí tomar un descanso de la exploración espacial y me dediqué a dar conferencias y escribir sobre nuestras experiencias. Quería compartir nuestro asombro y cautela con el mundo, preparando a la humanidad para los futuros descubrimientos que seguramente vendrían. En las noches tranquilas, mientras miraba el cielo estrellado, no podía evitar preguntarme sobre la ciudad y sus constructores. ¿Quiénes eran? ¿Qué había sido de ellos? ¿Habían encontrado respuestas a los misterios del universo, o se habían perdido en su inmensidad, como nosotros podríamos hacerlo algún día? Y así, con cada estrella que miraba, sentía tanto una llamada como una advertencia. Sabía que tarde o temprano, la humanidad volvería a cruzar el umbral hacia esas profundidades estelares. Solo podía esperar que para entonces, estuviéramos listos para lo que podríamos encontrar. Mientras me sumergía en el mundo académico, compartiendo nuestro viaje con colegas y estudiantes, sentí un creciente sentido de responsabilidad. No solo debíamos prepararnos para futuras expediciones, sino también proteger a la humanidad de las posibles amenazas que podrían surgir de esos otros mundos y realidades. Me convertí en una defensora de la precaución y el estudio riguroso. Argumentaba que si bien debíamos seguir explorando el espacio y buscando respuestas, también debíamos ser conscientes de los riesgos y respetuosos de las fuerzas que estábamos comenzando. Pasaron los años, y la Celestial Nomad se convirtió en parte de una flota más grande de naves exploradoras. Se establecieron protocolos estrictos basados en lo que habíamos aprendido, y se formaron equipos multidisciplinarios para estudiar no solo el espacio, sino también las implicaciones de lo oculto y lo arcano en nuestras exploraciones. En ese tiempo, el comité que había estudiado nuestros hallazgos hizo un descubrimiento sorprendente. Las inscripciones y símbolos que habíamos traído de la ciudad alienígena contenían claves para entender mejor la naturaleza del portal y cómo podía ser utilizado de manera segura. Se propuso una nueva misión, una que sería más cautelosa pero igualmente ambiciosa, para volver a la ciudad y explorar más a fondo el portal. A pesar de mis reservas iniciales, me encontré liderando esta nueva misión. Algo en mí necesitaba ver esa ciudad una vez más.
enfrentar los misterios que había dejado atrás y tal vez encontrar respuestas a las preguntas que habían perseguido mis pensamientos durante años. Cuando la celestial Nomad D se aproximó a la ciudad, sentí una mezcla de nostalgia y temor. La ciudad seguía allí, imponente y enigmática, flotando en la oscuridad como un recuerdo de civilizaciones desconocidas. Esta vez estábamos mejor preparados, con un conocimiento más profundo y un respeto renovado por los poderes con los que estábamos tratando. Al adentrarnos una vez más en la ciudad cósmica, lo hicimos con un sentido de propósito y reverencia. Con el nuevo conocimiento que habíamos adquirido, pudimos activar el portal de manera controlada. La fisura se abrió, revelando no solo un vistazo a otros mundos, sino también un entendimiento más profundo de nuestra posición en el cosmos. Los datos y las visiones que obtuvimos de esa segunda expedición fueron revolucionarios. Aprendimos sobre civilizaciones que habían florecido y caído en rincones remotos del universo, sobre las leyes que rigen las dimensiones y sobre los delicados equilibrios que mantienen la armonía del multiverso. Regresamos a la Tierra con una mezcla de humildad y asombro. Nuestra visión del universo y de nuestro lugar en él había cambiado irrevocablemente. Las implicaciones de lo que habíamos descubierto resonaron en todos los aspectos de la ciencia humana y la filosofía. Con el tiempo, la ciudad en el espacio y el portal se convirtieron en centros de estudio y exploración. Se establecieron estaciones de investigación para observar y aprender de las maravillas que más allá yacían, pero siempre con un sentido de cautela, recordando las lecciones aprendidas y los peligros que acechaban al ser imprudentes. Yo, Dra. Amelia Sinclair, después de años al frente de la exploración y el estudio del cosmos, decidí retirarme, dejando el camino abierto a nuevas generaciones de exploradores y científicos. Mi legado no solo eran los descubrimientos y avances que había ayudado a lograr, sino también la advertencia de respetar los misterios del universo y abordarlos con una mezcla de curiosidad y prudencia. Mientras escribo estas últimas palabras, miro hacia las estrellas, consciente de que hay más en el cielo nocturno de lo que jamás podríamos imaginar. La humanidad había dado sus primeros pasos hacia lo desconocido, y yo había sido parte de ese gran salto. Sabía que, aunque mi viaje había terminado, el viaje de la humanidad hacia las estrellas y más allá apenas estaba